gran polémica entre los practicantes de la religión del Islam. La cuestión: ¿quién debería ser el sucesor de Mahoma? Fue así que surgieron dos grupos, los suníes y los chiíes. ¿Sabes quiénes son y en qué se diferencian? Para comenzar, es importante mencionar que el conflicto entre suníes y chiíes se desencadena a la hora de definir quién debe ser el nuevo califa, es decir, el soberano musulmán con poder tanto político como religioso. ¿Y quiénes son los suníes? El término suní proviene del libro sagrado Sunna, el cual recopila las experiencias prácticas y citas de Mahoma, las cuales deben servir como bases para los musulmanes. Ellos son la parte que se separó con la ideología de que el sucesor del profeta debía ser alguien capaz, calificado y elegido por la comunidad sobre todo. Ellos conforman la gran mayoría de la religión musulmana, con un porcentaje que se estima entre el 80 y 90% de acuerdo a BBC World. A raíz de esto, los suníes se han considerado como los más ortodoxos y apegados a las tradiciones y textos sagrados. El porcentaje restante de los musulmanes pertenece mayormente a los chiíes. A diferencia de los suníes, ellos consideran que el imam, es decir, el líder, debe ser un descendiente directo de Mahoma. Ante su deceso, ellos propusieron a su primo y yerno Ali. Por ende, este sector lo considera como el heredero legítimo. Algunas de las características principales de su fe es la jerarquización de clérigos, quienes realizan una interpretación abierta y constante de los textos islámicos. Y bien, ¿qué países son dominados por los chiíes y cuáles por los suníes? Si bien los chiíes representan un porcentaje menor en el Islam, también son mayoría en países importantes como Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Líbano e Irak, mientras que los suníes dominan el resto de los países de Medio Oriente y parte de África. Y si bien hay países en los que viven pacíficamente, como lo es los Emiratos Árabes Unidos, también hay aquellas naciones en las que están en conflicto por este tema, los cuales son Irán y Arabia Saudita, quienes han intervenido apoyando a sus países aliados, financiando las guerras entre ellos. Esto, en lugar de promover la paz, cataliza más las disputas e incrementa el odio entre los grupos. En Irán, por ejemplo, se dio la Revolución Islámica de 1979, lo que dio pauta a un régimen completamente chiita. Otro de los detonantes más graves de este conflicto fue la guerra de Irak del 2003, donde el régimen sunita de Saddam Hussein fue derrocado por los chiíes, quienes asumieron finalmente el poder. Y actualmente en Siria, uno de los principales factores de conflicto es que cuenta con un gobierno chiita, pero su población es mayormente sunita. Como podemos ver, el conflicto entre estos dos grupos no se debe tanto a una cuestión de religión, sino más bien de poder, buscando favorecer a un grupo o a otro. Muy bien. Entonces, básicamente, todo ese conflicto, esos dos conflictos se resumen en estos elementos. A la muerte de Mahoma, el gran profeta, el último gran profeta, quedó el vacío de poder. ¿Quién va a gobernar ahora? ¿Quién debe ser el sucesor directo? El grupo chiita, que es minoritario, pero que en algunos países es mayoría, quiero que entiendan ese concepto, ¿sí? El 80% de la población islámica mundial, como yo lo decía, es suní. Es una población un poco más tranquila, pegada, muy pegada a la religión, a la ortodoxia, es decir, a todo lo que se enseña, pero son menos radicales en algunas cosas. Ellos decían, los chiitas decían que el poder debería tenerlo un descendiente directo. Resulta que a Mahoma muere su hija, ¿sí? Su hija Fátima, casada con su primo yerno Ali. Y entonces a través de Ali, muere la hija, pero no Ali, ¿sí? Se empieza a crear una descendencia. Ellos son los famosos imanes, no porque tengan capacidad de atraer metales, no es imán por eso, ¿sí? Es imán con N, con M al final, no imán. Y la tradición chiita dice que por ese lado tiene que hacerse. Además, el otro elemento es que para los chiitas lo único válido dentro de los conceptos teológicos es el Corán. No tiene que interpretarse otra cosa. Y los imanes, por ser descendencia directa de Alá a través de su yerno, entonces solamente la interpretación que ellos hagan del Corán es lo único válido. Entonces tenemos ese camino de fe. El otro camino de fe de los sunitas dice un poco diferente. Resulta que al crearse el vacío de poder, la comunidad, y aquí la diferencia, la comunidad es la que elige al próximo califa
¿sí? Para que domine, ¿sí? Entonces, a la muerte de Mahoma y a su posterior expansión, y eso lo vamos a ver cuando estemos mirando la expansión, ya pues el dominio islámico es no solamente en la península, en la Meca, en Medina, sino en otros lugares, y entonces necesitan varios califas, ¿sí? Elegidos por la comunidad para que sean los que gobiernen, porque recuerden que en el Islam la política y la religión van unidas. Y además, el otro aspecto fundamental es que ellos aceptan un segundo libro, que es las sunas. Las sunas son dichos, anécdotas, historias, por así decirlo, del profeta. No porque el ángel le dijo como el Corán, sino que sus dichos y demás. Entonces ellos, para guiarse en la fe, tienen el Corán por un lado y las sunas por otro. El chiita no acepta las sunas y no acepta los califas. Eso, lógicamente, llevó a que hubiese guerras internas también entre ellos, y siempre ha sido la constante. Y hoy día, ustedes cuando lleguemos a noveno y veamos ya elementos de historia contemporánea, van a entender un poquito por qué el conflicto por allá en Medio Oriente entre unos y otros, y al fin y al cabo todos son árabes, todos son islámicos. No, hay diferencias entre ellos, y eso hace que algunos tengan una corriente más radical, más pegada a ciertas cosas, y otros pegada a otras cosas, ¿sí? Sin embargo, en asuntos de peregrinación, por ejemplo, usted perfectamente puede ver a sunitas y chiitas juntos yendo hacia la Meca y toda esa serie de cosas más, ¿sí? Pero porque, como lo decía al final de este video, el elemento no es solamente religioso, no es por saber quién es más consagrado, es que también hay un elemento de poder. Ustedes saben que donde hay poder, dinero en juego, ¿sí? Siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber inconvenientes, porque el poder es llamativo y demás. Ahora vamos a ver una tercera corriente, que son los sufis. Los sufis son realmente minoría dentro de este grupo, pero ellos, ¿sí?, son totalmente distintos a esos grupos, aunque lógicamente tienen algunos elementos comunes. Pues obviamente son, por así decirlo, los místicos del Islam, ¿sí? Hay de estos grupos que son muy danzanos, son los místicos, y ellos tienen una forma de alcanzar ese misticismo, y es a través de ciertas danzas. Vamos a ver un ejemplo de las mismas. Somos la red número 1 en experiencia. ¿Listo? Ya les voy a compartir. Entonces aquí una parte de los sufis, una partecita de lo que es la vida de ellos como sufis. Doktorlardan ne bilir yüreğine acıdığını. Doktorlardan bilir mi yüreğine acıdığını. We're about to enter the Galata Museum to watch the Whirling Dervishes show. They're here once a month, usually the last Sunday of the month, but check the website. Espero que estén entendiendo el inglés. ¿Sí la están traduciendo? Sí, hay un poquito de interferencia por la música, pero pues el inglés de esta persona es un inglés no de una persona nacida en el territorio donde habla inglesa, sino es un árabe hablando en inglés, por eso tiene un pequeño acentico, pero más o menos es claro lo que dice. To make sure they're going to be here. Also, it's about 40 lira per person, it's about $20. Let's go inside. Da gelir geçmem. El sufismo se ve mucho en Turquía. Turquía es un país que, por tener políticamente anexado, por estar políticamente anexado a Europa, culturalmente es asiático y religiosamente es islámico. Entonces hay como un conglomerado de cosas. Fue la sede de uno de los imperios que vamos a ver más adelante, que es el imperio otomano, ¿sí?
Y también fue el sitio donde se construyó, donde estuvo la famosa ciudad de Constantinopla, que ustedes ya saben a qué hago referencia con Constantinopla, Estambul, ¿sí? Bizancio, donde estuvo Bizancio, la que luego se llamó Constantinopla y ahora se llama Estambul. Entonces estuvo también el cristianismo muy fuerte, luego llegó el Islam, pero el Islam en esta versión, están los tres, pero aquí se ve mucho el sufismo. Vamos a ver aquí más. This kind of whirling is a form of physical meditation. It is an 800-year-old tradition that was developed in the city of Konya. Essentially, it is a form of worship that has become a popular cultural attraction in Turkey. Ellos a través de sus bailes y toda esa serie de cosas buscan un acercamiento a Dios. Por eso son, digámoslo así, son como las especies de ermitaños, ¿sí? de nuestra cultura cristiana y que tienen una concepción totalmente diferente, ¿sí? de lo que es la ceremonia sufi de la rama Mevlevi, o sea, y se da mucho en Turquía. Obviamente es una rama que aparece después de la muerte de Mahoma, y ellos pues tratan de ver, para ellos lo importante del sufismo tiene que ver mucho con la música, tiene que ver mucho con la meditación, tiene que ver mucho con una conexión, pero con una vida muy diferente, mientras que el chiismo opta mucho por la yihad, por la guerra santa y toda esa serie de cosas más. El sufismo es una sección del Islam donde la música es un ingrediente y la conexión con Dios a través de esa música. ¿Ustedes se imaginan dar vueltecitas así como quedaría uno? Pues sí. Y aquí vamos a escuchar brevemente, nos quedan, sí, aquí alcanzamos a escuchar qué es el sufismo. ¿Sí? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin. Nos preguntan acerca del sufí, al-Ma'sumi. Vamos aquí a... Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y todos los mensajeros y profetas de Dios. Esa es la traducción de lo que dijo en árabe, ¿no? Nos preguntan acerca del sufismo. El sufismo... Este es un islámico argentino. Como en general muchos saben, viene de una palabra suf en árabe, que algunos dicen suf significa lana,
y alude a la ropa rústica o al desapego y al ascetismo o a veces al monasticismo o al apartarse de la sociedad para adorar a Dios, que realizaban algunos que pasaron a llamarse sufis. Pero en realidad el sufismo es un nombre que abarca muchas cosas diversas. Bajo el mismo nombre hay, digamos, grupos que se alejan, digamos, se consideran que el Islam no es necesario practicarse, puede ser o puede no ser, cualquier tradición puede practicarse y es totalmente libre y abstraída del contenido islámico, desde ese extremo hasta aquellos que sostienen que en realidad el sufismo no es más que la práctica del Islam y la puesta en práctica del Islam. Y dentro de este otro sector hay quienes son más ortodoxos, menos ortodoxos, más apartados, más mezclados, si se quiere, con la comunidad en general, la comunidad islámica. El sufismo en un principio, digamos, hay que decir una cuestión. Muchas veces se escucha de que el sufismo es la mística del Islam o el Islam místico. ¿Pero eso es correcto? Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que el Islam es un sistema unido, interrelacionado, único, donde hay prácticas espirituales, devocionales, hay prácticas digamos, sociales, hay prácticas, hay leyes, hay vida familiar, hay vida social, hay vida política, hay vida cultural, hay desarrollo de ciencias, hay desarrollos comunitarios, hay un desarrollo en general de la comunidad. Es decir, el Islam tiene todas las formas de desarrollo espiritual y material. La interpretación de los sabios islámicos en base al modelo profético que el Corán enfatiza tomar como modelo de espiritualidad, de desarrollo humano, de perfección humana, de acercamiento a Dios, de educación y de formación de un creyente, el Corán enfatiza el modelo profético, el modelo del profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad es multidimensional. Al mismo tiempo que es cabeza de Estado, al mismo tiempo es jefe de familia, al mismo tiempo es líder político, al mismo tiempo es un líder militar, al mismo tiempo es un líder en lo jurídico, al mismo tiempo es fuente de enseñanza, de educación, de formación. Es intérprete del Sagrado Corán, o sea, desde un punto de vista es teólogo, es filósofo. Digamos, los profetas son multidimensionales, ¿sí? Y entonces, y no es que desarrollan grupos aislados. En todo caso, por ejemplo, si un profeta desarrolla a unos sabios en la ciencia de la química, por ejemplo, la física, la astronomía, la teología o la jurisprudencia, estos se especializan en estos temas, pero no conforman grupos separados, sino que son parte de una comunidad unida con una sola cabeza. De modo que hay que ver también entonces en el sufismo cuáles son las autoridades últimas, o primeras o mediadoras entre las autoridades, entre la autoridad del profeta Muhammad y los sabios en las distintas épocas o los líderes en las distintas épocas de estos grupos sufis. Por supuesto, vamos a ver que en general todos van a declamar tener una cadena, una sílsila, que se dice en árabe, una cadena de oro, que los lleva directamente al profeta. Pero bueno, las declamaciones no son suficiente, digamos, elemento para que uno, sin más y sin una investigación profunda, realmente acepte eso como tal. Hay que ver realmente ese tipo de cuestiones porque en general el conocimiento islámico y los sabios son la fortaleza del Islam, resguardan el conocimiento islámico muy profundo y se conocen entre ellos y las leyes están muy claras, ¿no? A veces, separado de eso, uno que no conoce mucho puede quedar en manos de eventualmente una persona que autointerpreta, autodidacta, donde no hay referenciales y donde de alguna manera todos siguen ciegamente a un maestro que lo lleva a cualquier lado. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo importante es conocer a los sabios reconocidos en una comunidad y la estructura, digamos, social de la umma que protege y al mismo tiempo le da todas las posibilidades de desarrollo espiritual si esos musulmanes están bien ubicados dentro de los conocimientos islámicos. Entonces,
lógicamente, desde la posición de él, que es un sunita, ¿sí? Va a decir siempre de que ellos son líderes. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? El Islam como tal significa apartado. Pero el Islam, a su vez también, esos personajes que logran tener relevancia, Muhammad, el principal, es un líder que, como ustedes lo escucharon ahí, reúne todo. No solamente es el líder religioso, ¿sí? Sino que es a su vez el líder político, el líder militar. Les quiero hacer una analogía. Es como si el sacerdote de Lérida no solamente fuera el sacerdote de Lérida, sino a su vez también fuera el alcalde, fuera el capitán del ejército, y cualquier situación, además de tener una familia, porque en el Islam sí el celibato no es bien visto en ninguna casa, incluso eso genera dudas, ¿sí? El celibato no es como tal, no es una opción. Pero, y ellos tratan de mostrar de que son niños, no, pero estos grupos ven las cosas un poco diferentes. Son, por así decirlo, los ascetas del Islam, es decir, los que tienen una vida en que ellos viven una continua comunicación, se apartan un poco más de la sociedad, y esa forma de baile que ustedes vieron ahí, que es una ceremonia muy especial, es la forma como ellos se comunican, y ellos pueden durar horas dando vueltas, ¿sí? ¿Sí? En una ceremonia donde ellos creen que con eso se acercan más a Dios, al Dios Alá, obviamente, al Dios de ellos y demás, que pues es la forma de concepción para ellos Islam. Pero recordemos aquí, para resumir, que el Islam significa apartado. Existen tres corrientes, pero principalmente dos. Finalmente, que ustedes sepan qué es el sunismo, qué es el chiismo. Los sunas viven, consideran que los líderes, que se llaman califas, son elegidos por la comunidad, no necesitan ser descendientes de Mahoma, y aceptan que además del Corán existe el libro de las sunas, que son los dichos y demás anécdotas del profeta, y son válidos también. Los chiitas solamente aceptan que los líderes, imanes, ¿sí?, van por el lado de la descendencia de Ali, quien fue el yerno primo de Mahoma, casado con su hija Fátima, que al morir ella y no dejar descendencia, entonces viene por ahí, solamente se acepta el Corán, y en muchos momentos son más radicales los chiitas que los sunitas, y son los que manejan ciertos países con mayor fortaleza, como ya ustedes lo vieron: Azerbaiyán, Irán, Pakistán, Afganistán fueron en este momento. Afganistán no, porque cayeron los famosos talibanes, que eran ese grupo tan exagerado y difícil. Bueno, chicas, entonces, Norlin, nos vemos en la siguiente clase. Nos veremos, y allí vamos a hablar ahora de la expansión, y vamos a hacer el repaso pues de todo. ¿Listo? Ok. Chao, profe. Nos vemos ahorita. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, chao.